los suplementos que más evidencia tienen, tanto por número, ¿no? De estudios que se han realizado y se han probado en diferentes contextos, como luego visto de que tienen o que tienen el potencial de generar efectos positivos, pues son sobre todo... Esa cantidad total de proteína diaria, ¿lo puedo comer en 2 comidas, por ejemplo, o debo de repartirla en varias comidas al día, que es más óptimo? Se ha visto que no es necesaria la leche como tal. Es decir, aquellas hormonas del hambre van a volver a aparecer. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de físicas.com. Bienvenido a un nuevo vídeo sobre preparación para pruebas físicas. Y en este caso ya ves que es una entrevista, y una entrevista muy especial con Carlos Ruiz. Hola, Carlos, ¿qué tal estás? Buenas, Antonio. Ahora se va a presentar Carlos, pero bueno, Carlos es ya un miembro, un profesor de la plataforma, es el encargado del apartado de nutrición y suplementación en la plataforma. Y yo creo que lo mejor es que te presentes tú y quién eres y por qué has llegado a ser el profesor de nutrición y suplementación de las plataformas físicas. Bueno, pues eso, mi nombre es Carlos Ruiz y me gradué en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Alicante hace ya unos cuantos añitos. Entré siempre un poco pensando en la vertiente deportiva, porque bueno, la relación con el deporte siempre fue desde pequeñito. Me especialicé en todo lo relacionado con tema de composición corporal, rendimiento en deportes. Y con el tema de las oposiciones y qué elementos a nivel de nutrición, hábitos alimentarios, cambios, suplementos y demás, pues relacionados con las oposiciones, siempre me ha llamado la atención básicamente por un familiar, ¿no? Por mi hermano que llevaba tiempo metido en la preparación de oposiciones para bombero y pues al final, quieras que no, ¿no? Si lo podemos echar una mano Influye. a esto, eso es. Y nada, a ver qué preguntas tenemos preparadas para hoy. Vale. Lo que sí que me gustaría, a modo de introducción, es que Carlos tiene en la plataforma cursos de nutrición y suplementación para preparar pruebas físicas. También en la plataforma todavía no, porque todavía está muy nuevo, pero vamos a hacer directos en lo que todos los miembros de la plataforma le van a hacer las preguntas que quieran para sus casos particulares. Y que Carlos también lleva consulta online para los miembros de la plataforma, así que alguien quiere llevar una dieta más específica, pues lo llevará con Carlos. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar, por supuesto, de nutrición y suplementación para pruebas físicas, pero le voy a plantear más casos concretos, cosas específicas. Entonces yo creo que vamos a empezar ya hablando de cosas que seguro que a los que estáis oyendo o viendo el vídeo os va a interesar. La primera pregunta que te quería comentar, porque cada vez es más conocido y cada vez más gente la realiza. Eh, Cuando buscamos rendimiento, pero también pérdida de peso, dejamos de comer durante más horas de lo que estaba establecido. Siempre se nos ha dicho que había que comer 5 comidas al día, quizás luego 3. ¿Qué opinión tienes tú sobre todo este tema? Sí, a ver, creo que no solamente el tema de alimentación y en este caso de la frecuencia de ingestas que hagamos al día, ¿no? Sino que lo podemos llevar casi a cualquier ámbito de la vida a nivel social. Vamos como con una actitud un poco pendular, ¿no? Que decir que cuanto más extremo es una cosa, ¿no? Y soltamos, ¿no? Pues más extremo va hacia el otro. Entonces pasamos de recomendaciones de 6, 7, 8 comidas, 10, las que sean, ¿no? Y ahora pasamos al extremo de una o dos comidas al día, ¿no? Lo que nosotros vemos tanto a nivel de estudios como luego a nivel de consulta, de práctica, es que podemos hacer las cosas de muchas maneras, ¿no? Y el resultado siempre más efectivo es aquel que se acerca más a lo que los patrones habituales de la persona pues más similares son, ¿no? La persona que por su estilo de vida, pues a lo mejor es de estas personas que se despierta sin mucha hambre, ¿no? Y hace la mañana de estudio perfectamente sin comer nada, pues sería un error, ¿no? Desde de la posición del profesional, en este caso del nutricionista, obligar a esa persona de, ostras, pues mira, cuando tú te despiertes, lo primero que tienes que hacer es ir a la cocina para comer, aunque no tengas hambre, ¿no? Y forzar a la persona a comer, cuando no encaja completamente en su estilo de alimentación. Mientras nosotros respetemos
los principios básicos de una alimentación saludable y acorde a los requerimientos de esta persona para el objetivo que podamos tener, porque el restringir la ventana de alimentación, en este caso el ayuno, no lo llevaríamos únicamente a una pérdida de grasa, ¿no? Sino que yo, por ejemplo, tengo pacientes que esto encaja perfectamente en su estilo de alimentación y llevamos esta dieta incluso para mantenerse, para buscar rendimiento, incluso para ganar masa muscular, ¿no? A veces es más Ujú. difícil, pero no lo podríamos limitar. El hecho de restringir la alimentación a menos ingestas y una ventana corta de alimentación no tiene per se que significar que esa persona vaya a perder grasa, sino que, oye, ¿qué pasa con el total calórico diario? ¿Qué pasa con el total de nutrientes diario? ¿Estás metiendo, estás generando un déficit energético? Eso sobre todo va a ser lo que va a permitir que esa persona pierda grasa, pero luego estaríamos en el caso contrario, y es una persona que puede llevar una alimentación totalmente saludable y acorde a sus requerimientos en 4 o 5 comidas, ¿no? Las típicas que podríamos decir, ese desayuno, esa media mañana, esa comida, esa merienda, esa cena. Eh, Podemos encajarlo perfectamente ahí para que la persona pierda grasa y porque hemos escuchado, hemos leído un podcast, ¿no? Hemos escuchado algo, hemos visto un vídeo de que el ayuno intermitente va a ser la clave que te va a permitir perder grasa sin pasar hambre o lo que sea. Y esta persona lleva 25 años levantándose y lo primero que hace es tomarse su café con unas tostadas, con unos yogur, con unos desayunos que pueden ser perfectamente acordes a sus requerimientos, pero ¡pum! Le decimos que esta persona tiene que dejar de desayunar y que no tiene que comer hasta las 12 o la 1, ¿no? de mediodía. Pues Perdona, esto es lo que yo... Carlos, Dime. ¿hasta a partir de qué tiempo consideras tú ayuno intermitente? ¿A partir de las 12 horas? Tampoco hay que buscar una cifra, pero por lo que la gente se haga una idea. Claro, esto es una consulta bastante habitual porque a veces me encuentro con personas, ¿no? Del típico 16-8, ¿no? Que es creo que el más habitual Sí, que se suele realizar y la persona a veces es como mirando el reloj, ¿no? De decir, ay, ahora es cuando tengo que comer, ¿no? Porque si dejo 15 horas de ayuno, no es ayuno, ¿no? Tienen que ser las 16 concretas y las 8, ¿no? Somos así, que a veces los pones así y dices, ostras, pues es verdad, ¿no? No creo que sea a partir de las 16 horas cuando se producen ciertos eventos a nivel biológico, ¿no? Pero generalmente tendríamos como los 12-12, ¿no? Que sería como un poco lo más fácil de realizar, ¿no? Y esto también me permite hablar un poco de las transiciones, ¿no? Que si venimos de comer 5 comidas y queremos probar, porque al final podemos probar a hacer un ayuno intermitente, pues hombre, a lo mejor no es lo más idóneo pasar al extremo, ¿no? De este ayuno de 24, ¿no? De comer solo en 4 horas, sino que podemos hacer una transición, de decir, mira, simplemente lo que es que cada vez retrasamos media hora o una hora el desayuno, pero también adelantamos media hora o una hora la cena. Y lo que hacemos, estamos achicando la ventana de alimentación. Empezaremos por llegar a un 12-12, pasarán los días y si vemos que vamos bien con este estilo de alimentación, pues vamos a un 16-8, que suele ser lo más habitual en las personas, ¿vale? Pero de nuevo, esto es porque encaje en los hábitos de la persona y que es de esto que te dicen, mira, yo si me levanto y no como, voy súper bien. Ahora, como desayune, a media mañana tengo hambre, ¿no? Es muy sí. habitual, sí. Pues en esta persona a lo mejor puede ser interesante el hecho de probar ese ayuno intermitente. El problema, sobre todo, que es lo que luego yo veo en consulta con muchas personas y me transmiten, es que a veces por restringir esta ventana de alimentación y pasar muchas horas sin comer, la persona genera unas ansiedades, ¿no? Que luego culminan en que cuando hace la primera ingesta, ¿no? Llega con una ansiedad tremenda. ¿Vale? Esto sería una persona que obviamente no es candidata a hacer ayuno intermitente, porque si está pasando esto, Ya. muchas veces el ayuno intermitente, ¿eh? Y esto es pues, llevarlo de nuevo a un extremo, pero es que esto son cosas que pasan. Hay personas que mediante este ayuno intermitente de permitirse no comer en muchas horas, lo que les permite es luego darse como una especie de atracón, ¿no? A Ya. posteriori, ¿no? Y entramos en ese círculo de que tú al día siguiente no te despiertas con hambre, pero básicamente porque te despiertas con angustia, ¿no? De lo que cenaste el día anterior, ¿no? Entonces, esto no es que... Y entonces aquí en este caso esta estrategia que está muy bien, ¿no? Es una herramienta más que tenemos disponible para utilizarla en ciertas personas, pues se convierte
en una herramienta mal usada, ¿no? Que está incluso Ujú. perpetuando una mala conducta. Así que, pues eso, saliéndonos de los blancos y los negros, es una estrategia que puede ser interesante, sobre todo en periodos de pérdida de grasa, pero que debe encajar en la persona y no la persona encajar en la estrategia. Vale, genial. Otra de las cosas que cada vez se escucha más en los últimos años de las herramientas en nutrición son las comidas trampa en pérdida de peso, los refit. Yo la primera vez que lo escuché, que tengo entendido que fue el que lo trajo por lo menos a España, a Sergio Espinar, pero no sé si es así o no, la verdad, yo les escuché por primera vez hace muchos años. Eh, ¿Qué opinas tú de...? Y bueno, explica un poquito, por favor, hay gente que no sabe lo que es, toda la comida trampa y tu opinión, Sí, claro. sí, sobre todo diferenciar varios términos que muchas veces los metemos todos en el mismo saco y son como prácticas bastante diferentes y sobre todo con efectos diferentes tanto a nivel fisiológico como a nivel conductual en la persona. Podríamos tener como podríamos llamarlos saltos en el patrón de dieta o incrementos puntuales de la ingesta energética y podríamos diferenciar, ahora mismo me vienen como tres principalmente. Uno sería un cheat meal, ¿no? Que podemos traducir como una comida libre. Luego estaría Ujú. otra cosa que sería el cheat day, que es todo el día comiendo lo que me da la gana. Y luego estaría lo que sí que llamaríamos como una estrategia, ¿no? Nutricional, como testada científicamente, ¿no? Y demás, que sería un refit, que es una recarga. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres y sobre todo entre el refit y el cheat meal, que sería lo más importante porque lo solemos confundir mucho? Mientras que el cheat meal es una comida libre en la que no importa, yo no tengo un control de lo que como en cuanto a macronutrientes, en cuanto a ingesta energética, no busco nada, simplemente busco comer fuera, ¿no? Comer fuera, ¿qué debería ser? ¿No? Pues como intento transmitirlo yo a mis pacientes, es una comida sobre todo social, ¿no? De que estas que se presentan, ¿no? Y vamos a comer fuera y comemos de forma tranquila, no de forma ansiosa, no como lo que Ujú. suele ocurrir, que es me voy al buffet libre y cheat meal significa a ver quién puede salir rodando, ¿no? De todos los que venimos. Esto es lo que suele Sí, pasar, ¿no? sí. Pero para mí el cheat meal, una vez que has conseguido estar a gusto con tu alimentación, ¿no? El cheat meal suele ser una comida en la que, bueno, introduce ciertos alimentos que en el patrón habitual no sueles comerlo, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos decir que las comidas estas de así que hemos tenido en Navidades y no sé cuánto, pues si no los hiciéramos de forma ansiosa, pues podrían ser esto. ¿Qué es lo que, si esto tendría como más un componente de liberación mental, ¿no? De una persona que pues está ceñida a un plan y necesita de ese cheat meal, ¿vale? Muchas veces cuando pasa esto, a veces debemos de preguntarnos por qué nuestro plan de alimentación está originándolo las ganas de que tengamos que saltarnos la dieta, ¿no? Que muchas veces lo que vemos es que la persona deja de tener estas ganas de hacer sin cuando la dieta cada vez se aproxima más a lo que es sostenible, ¿no? Ujú. ¿No? Porque a Sí, veces, sí. por ponerte un ejemplo, hay gente que, ostras, que una vez al mes tiene que ir a comer sushi, no sé cuánto, y dices, pero ¿y no podemos hacer que algún día tú comas un arroz con salmón ahumado, con salsa de soja y tal, como parte, ¿no? Por ejemplo, de una comida que hagas post-entreno, ¿no? Como, esto no es saltarte la dieta, ¿no? Esto es, a lo mejor es cuadrarlo de otra forma, ¿no? Ujú. Y luego tendríamos los refits, que dentro de esto pues, sería lo que más evidencia tendría de posible uso en una estrategia de pérdida de grasa o incluso de recargas puntuales en busca de mejoras del rendimiento puntuales y se basa en un incremento puntual que puede ser en función del que hagamos de 8, 16 o 24 o 48 horas, es decir, se puede hacer una recarga de carbohidratos, que es esto, durante esos periodos, y se basa en un incremento puntual agudo de la ingesta calórica, sobre todo a base de carbohidratos. Esto tiene su Ujú. sentido en un contexto en el que la persona pues viene bajando de grasa, con lo cual estamos hablando de que esa persona tiene un déficit energético. Generalmente, por nuestro patrón de alimentación, este déficit energético lo solemos hacer a través de la reducción de elementos como los carbohidratos, ¿no? Por lo tanto, recortamos nuestra ingesta de carbohidratos para bajar las calorías por debajo de nuestro mantenimiento. Esto lo que hace es producirnos esta pérdida de grasa. Lo que ocurre es que esto puede generar un déficit en el almacén de glucógeno muscular que tenemos, ¿no? Y que vayamos encadenando entrenamientos en los que
por lo que sabemos los opositores, ¿no? Mucho de explosivo, entrenamientos, series, ¿no? Que te corte glucolítico, utiliza carbohidratos, sobre todo glucógeno muscular como principal fuel energético. Si encadenamos esto con reposiciones incompletas, es decir, porque estamos llevando una dieta baja en carbohidratos, al final se producen unas adaptaciones tanto por la baja disponibilidad de carbohidratos como por la baja ingesta energética, unas adaptaciones en el organismo de que ciertas hormonas, aquellas más relacionadas con el anabolismo, como puede ser la testosterona, hormona de crecimiento, descienden, ¿no? como adaptación normal del organismo para decirte, oye, en el entorno nuestro parece que hay privación de comida, ¿no? Pues vamos nosotros a letargarnos un poquito más, no es momento de crecer, sino que es momento de requerir menos, ¿no? Para nuestro mantenimiento. Entonces se puede, nuestra tasa metabólica, que es lo que nosotros gastamos diariamente de energía, también se puede ver reducida, ¿no? Y lo que intenta hacer esta ingesta puntual de energía y de carbohidratos sobre todo es como que atacar a esas ciertas hormonas, ¿no? Y digamos que contrarrestar este efecto. Sobre todo pues reducir por ejemplo temas de cortisol, hormonas relacionadas con el hambre como puede ser la grelina que está incrementada en un déficit energético baja y la leptina que es más relacionada con la saciedad sube, ¿no? Y esto pues nos puede generar un incremento también a nivel de glucógeno muscular en los depósitos, que rindamos en los sucesivos entrenamientos después de este refit algo mejor y que también nuestro metabolismo suba. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta ingesta, como es puntual, es aguda, una vez nosotros volvemos a nuestro patrón habitual, es decir, a esa dieta que estamos haciendo para bajar grasa y que es reducida en carbohidratos, eso de nuevo va a volver todo a su nivel, es decir, aquellas hormonas del hambre van a volver a aparecer y no sé cuánto, es decir, que no por hacer estos refits observamos que la persona se vuelve una persona que quema una cantidad de calorías brutal, como muchas veces, ¿no? Puedes leer por ahí, conviértete en una máquina de quemar grasa, ¿no? Metiendo refits, sino que es puntual, es eso. Y también a veces viene bien por el corte psicológico. Imagínate encadenar 6 días en los que vas haciendo una ingesta algo más baja y ese día pues metes algo más de comida, produces una saciedad puntual, ¿no? Pues a lo mejor a las personas que les encantan las patatas al horno, el arroz cocido, no sé cuánto, pues es como ese día, ¿no? En el que comen más, pero de nuevo, a diferencia de lo que vemos con los cheat meal, esto está todo controlado, es decir, no como a mí lo que me da la gana, sino que en mi pauta, ¿no? Pues tengo cierta cantidad, 300, 400 gramos de patata, tanto de arroz, tanto de boniato, tanto de ñoquis. Es decir, yo busco una ingesta calórica también controlada y una ingesta de carbohidratos también controlada, no el cheat meal que es pues lo que me vaya apeteciendo. Y hablando de carbohidratos, supongo que la respuesta será similar, depende de cada caso, pero las dietas cetogénicas, las dietas con muy bajo aporte de carbohidratos, ¿qué opinión tienes siempre en el contexto de un opositor de bombero, policía, etcétera? Si habláramos de un contexto como repetía, me acuerdo cuando estaba haciendo las clases, creo que lo que más repetido es empezar con tiempo, ¿no? Empezar con tiempo, es al igual que no te puedes preparar, decir, ay, mira, me voy a apuntar a la oposición del mes que viene, ¿no? Así como nuevas. ¿En qué consisten las pruebas, no? ¿No? Esto no lo hacemos así, sino que es un largo recorrido, tanto en estudio, tanto en pruebas, pues la alimentación debería ser algo similar. Entonces, en los contextos en los que los cogemos con muchísimo tiempo, y, por ejemplo, nos puede hacer falta una reducción a nivel de grasa importante, ¿no? Porque la persona puede venir bastante pasada en cuanto a peso y en cuanto a grasa, pues a lo mejor si está distal a un posible punto de pruebas, podríamos plantearnos introducir un periodo en el que eso se reduzca la ingesta energética, sobre todo a través de las grasas, a través de los carbohidratos, ¿no? Y incorporemos una dieta cetogénica. ¿Por qué digo que esté alejada? Porque sobre todo en la persona que prepara oposiciones, las pruebas son, la mayoría de ellas son de corte pues, explosivo, de dar lo máximo que tengas en eso. Y esto son pruebas que lo que utilizan son sustratos energéticos relacionados con los carbohidratos, sobre todo, ¿no? De corte glucolítico. No solo las pruebas, sino los entrenamientos. Al final, esas series de 100, de 200, de 300, 400, de 2000, esas series son totalmente glucolíticas. Trabajo de Prácticamente, fuerza en el gimnasio. claro, eso es. Al final, estaríamos entrenando una condición deficitaria,
¿no? Al final, para mí, la nutrición deportiva siempre me gusta orientarla desde el punto de vista de que debe actuar como un elemento que favorece, ¿no? No que limita, es decir, que tú tu entrenamiento lo hagas a tu 100%, sea el que sea el de hoy, tu 100%, ¿no? Ujú. Ya que ese entrenamiento va a ser quien va a generar las adaptaciones, es decir, quien va a decir, hace más fuerte, hace más resistente, ¿no? Gana en velocidad. Entonces, una vez que nosotros hemos podido entrenar al 100%, hemos podido generar esa demanda de adaptación, eso también requiere de un entorno nutricional adecuado para que se recupere a nivel estructural proteico, que los depósitos que hemos gastado a nivel de glucógeno también se repongan, ¿no? Y esto no es más que el inicio de este círculo que se retroalimenta, porque esa ingesta posterior al entrenamiento que permite esa recuperación no es más que la carga del siguiente entreno, ¿no? Y aquí empezamos con ese círculo. Me gusta ver la alimentación así como un continuum. Entonces, en contextos Ujú. en los que privamos de la gasolina principal de estas actividades, pues no es el entorno más propicio. ¿Cuándo podríamos pensar esto? Dejar de lado un poco el rendimiento en las pruebas que tenemos y en los entrenamientos y centrarnos en un bloque de mejora de la composición corporal para que esa persona posteriormente pueda entrenar en mejor condición. Es decir, para que la persona luego cuando ya Ujú. esté, pues imaginémonos 10 o 15 kilos por debajo, ¿no? de lo que teníamos en un inicio, ahora ya sí que metamos esas series. Esos ejercicios con el propio peso corporal, ¿no? Como las dominadas, ese tipo de trabajo sea ya más efectivo y podamos progresar en ello sin tanto, en este caso, lastre que suponía ese exceso de grasa corporal. Pero para la persona que está cerca de su composición corporal, que podríamos decir buena, óptima, o aquella persona que incluso lo ha conseguido, optar por estos enfoques en los que no estamos dando del sustrato principal, actuaría más como un elemento limitante que como un elemento favorecedor. Siempre está la persona que pues es un, como yo digo, un dios o una diosa, ¿no? En cuanto a Sí, rendimiento se refiere, ¿no? Que es que le des lo que le des a esa persona, pues sí, porque se está probando, va a va a sacar unas grandes marcas y haga lo que haga, pero haga son lo que casos haga, ¿no? excepcionales. Eso es que funcionan con cualquier sustrato energético, le den más, le den menos, tiene un nivel de umbral de sufrimiento brutal y van súper bien. Y eso no significa que podríamos ir mejor. Vale, vamos con uno de los grandes temas, que es las proteínas. Te hago el planteamiento, varios puntos. Uno, ¿cuánto debe de gramos por kilo de peso debería de comer un opositor? Eh, esa cantidad total de proteína diaria lo puedo comer en 2 comidas, por ejemplo, o debo de repartirla en varias comidas al día, que es más óptimo. ¿De dónde es mejor que venga? ¿Cuál es la fuente mejor? Si la fuente animal o tengo que suplementarme con whey sí o sí, o no, hay muchas más opciones. Un poco son las tres grandes dudas que puede tener la gente. A ver qué opinas tú, Carlos. Vale. En cuanto primero lo has estructurado de una forma que es más o menos como una pirámide de prioridades. Es decir, primero pasamos del total, ¿no? Luego Ujú. a cómo lo repartimos y luego qué origen, ¿no? Pasamos primero al total diario. Podemos ver esto como no como una cifra, sino como un rango, es decir, en qué rango parece ser que se produce una óptima recuperación, se favorecen las adaptaciones a nivel sobre todo muscular y tema de rendimiento. Pues esto no es una cifra, como por así decirlo, exacta, ni tan siquiera un rango exacto, sino que incluso podemos verlo como un elemento dinámico, en el sentido de que aquella persona que está realizando una dieta de mantenimiento, ¿no? En el que no estamos buscando que pierda grasa, en el que no estamos buscando, por ejemplo, una fase de ganancia de masa muscular, sino que simplemente estamos favoreciendo el óptimo rendimiento en los entrenamientos, pues podríamos movernos de unos rangos cercanos a 1,6, 2 gramos, ¿vale? Por kilogramo de peso corporal y día. Si, por ejemplo, la persona utiliza un enfoque reducido en carbohidratos, ¿m? Sabemos que eso incrementa la oxidación de ciertos aminoácidos, por lo tanto, en un enfoque, aunque sea de mantenimiento, no necesariamente de déficit energético, que sería otro plus más. Sabemos que eso incrementa la oxidación de aminoácidos, por lo tanto, esa persona podríamos pasar de pues, el rango mayor entre 2 y 2,2. Si la persona, por ejemplo, está optando por un déficit energético, sabemos que podríamos beneficiarnos tanto
por ese posible incremento en la saciedad al incluir ciertos alimentos proteicos en mayor cantidad, como también por un posible reducción en la pérdida de masa muscular asociado a un déficit energético, ¿no? Pues podríamos también optar por eso en rangos mayores de 2, 2,2, incluso 2,4 en algunos casos. Y por la otra vertiente, la de la persona que está queriendo ganar masa muscular, pues al contrario de lo que a veces solemos pensar, de que, vale, pues si quiero ganar masa muscular tengo que comer más proteína, ¿no? Al igual que observamos que un déficit energético incrementa la oxidación de aminoácidos, tanto en ejercicio como en reposo, estar comiendo lo que uno debe o incluso más, ¿no? No tiene este efecto de incrementar los requerimientos proteicos. Y lo que nos enseñan los estudios es que entre una ingesta, yéndonos al extremo este, por ejemplo, de personas más orientadas al plano físico-estético, ¿no? Que sería aquellas personas que más variación tienen en su cantidad de masa muscular, ¿no? Pues incluso en estas personas en rangos de entre 1,6 y 2,2 hemos visto que se producen las máximas adaptaciones y que incrementar por encima de esto no está asociado a mejoras ni en el rendimiento ni en la ganancia de masa muscular, ¿no? Esto está Entonces, claro. ¿Cuál es el rango? eso es. Por eso en la zona dulce, entre 1,6 y 1,8 suele ser donde más nos solemos mover. Luego pasamos al siguiente punto, que sería cómo repartir esto. En el caso de la proteína, lo que vemos es que, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con los carbohidratos, que tenemos un almacén, ¿no? Que sería, pues, por ejemplo, los depósitos de glucógeno muscular y los depósitos de glucógeno hepático en el hígado, al igual que también con las grasas tenemos un almacén que es ilimitado, ¿no? Que es el tema del tejido adiposo, ¿no? Que Las podemos tener. lorzas. Todavía no se conoce el límite humano, ¿no? De cuál puede ser este almacenamiento. Lo que ocurre con los aminoácidos es que el principal reservorio que tenemos de aminoácidos en el organismo es nuestra masa muscular, es decir, que cuando al cuerpo le hace falta tira de ahí, no tiene como un depósito específico. Y luego existe un pool que se llama de aminoácidos, es decir, ¿no? Como si tuviésemos un río en el cual pues tiene, ¿no? En sangre ahí hay un pool de aminoácidos concreto. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que hemos visto es que dar mega ingestas, es decir, repartir esto 1,6 o 1,8 gramos que tenemos asignados de proteína en solamente una o dos comidas parece no ser lo más efectivo, ¿no? Para mejorar estas adaptaciones. ¿Por qué? Porque digamos que cada ingesta produciría un estímulo en la síntesis proteica muscular, por lo tanto solo tendríamos como dos grandes ingestas, dos grandes picos a nivel de síntesis proteica, ¿no? Y se ha visto que en un reparto más entre 3 y 5 comidas parece que se observan las mismas adaptaciones, ¿no? Y se maximizan los resultados cuando nos movemos en estos rangos, ¿no? Te choca un poco con el ayuno intermitente esto, claro. Claro, ahí está, cuando estamos por enfoques, por ejemplo, de un 16,8, ¿no? Pues quieras que no, sí que podemos meter tres, al menos, tres ingestas, ¿no? El problema está, pues, por ejemplo, las personas que utilizan solamente una comida al día, ¿no? Que en este caso pues, no parece ser lo más ideal, ¿no? Teniendo en consideración que cada ingesta llegara a unos mínimos proteicos, porque parece que se necesita como un umbral, ¿no? de proteína, sobre todo por un aminoácido concreto que se llama leucina, que es como el disparador, el gatillo de que se dé la síntesis proteica muscular, que se inicie, no que se mantenga, que son dos cosas distintas. Una cosa es que se inicie y otra cosa es que se mantenga. La leucina por sí sola podría incrementar esta síntesis proteica muscular, pero en cuanto se agoten, volviendo a lo que he dicho antes, ese pool de aminoácidos que tenemos en el resto, en la sangre, ¿no? Vemos que se agota y la síntesis proteica se parará. ¿Por qué? Porque se necesitan del resto de aminoácidos esenciales para que se mantenga la síntesis proteica muscular durante un tiempo, ¿no? Y esto sirve pues para darle un toque de atención, ¿no? a esos aminoácidos ramificados, ¿no? Porque solamente tienen 3 aminoácidos, leucina, isoleucina y valina, que sí, están bien para pegar el chispazo, pero luego se necesita del gas, ¿no? Para que la llama siga prendida, ¿no? Entonces, siempre abogamos por comidas completas, ¿no? Ya sea a través de Vale, alimentos genial. como de suplementos, pero pues, suplementos hablamos de la proteína de la whey, de soja o lo que sea, pero que tenga todos los aminoácidos, ¿no? Y pasamos ya al siguiente Y las punto, que sería fuentes. a través de dónde, ¿no? Lo que hemos visto es que no toda la proteína es igual, ¿no?
No es, no es, ¿por qué? Porque los aminoácidos que la constituyen no es la misma. No es lo mismo decir, ah, pues mira, 30 gramos de proteína de whey, de yogur, de lo que sea, versus de colágeno, ¿no? No es Ya. lo mismo. ¿Por qué? Porque el colágeno, pese a que en el paquetito te ponga que tiene la misma cantidad de proteínas, solamente tiene unos aminoácidos concretos, el resto no los tiene. Por lo tanto, no estamos hablando de 20 gramos y 20 gramos de proteína porque no va a tener el mismo efecto. Ujú. Entonces, ¿cómo lo llamamos nosotros? Pues llamamos a fuentes de alto valor biológico, ¿no? Aquellas fuentes proteicas que tienen todos los aminoácidos en unas cantidades suficientes. Y esto, pues, los que siempre nos vienen primero a la cabeza son aquellos de origen animal, como pueden ser la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, ¿no? Serían como los principales elementos. Y luego también tendríamos, a nivel de origen vegetal, pues tendríamos todo lo relacionado con la soja y sus variantes, desde la propia proteína en polvo de soja al tofu, a la soja texturizada, el tempeh. Luego tendríamos también la opción por ejemplo, el guisante, ¿no? También, Sí. que ahora incluso, o sea, hay otro producto, igual que está la soja texturizada, que es muy conocida. Yo siempre pongo, les digo el chiste en consulta de que hasta que Mercadona no saca un producto no existe, ¿no? Entonces, la soja texturizada de momentos de ya está en Mercadona y ha entrado en muchas familias. De aquí Sí. a un tiempo Hace meterá ya por lo también. menos 3 o 4 años que está ya, Eso Maicon. es. El guisante texturizado, como de momento Mercadona no lo ha visto el filón, ¿no? Pues de momento no existe, ¿no? Pero también hay guisante texturizado que es más difícil de encontrar. Em, luego también, pues otras mezclas, si hablamos de suplementación, pues, ¿no? De origen vegetal, pues mezclas de arroz, de no sé cuánto, no sé quintero. Esto tiene como origen que ciertas proteínas vegetales no es que sean carentes de algún aminoácido, sino que a lo mejor lo tienen una concentración más baja. Y si nosotros hacemos la típica combinación que se ha hecho a nivel familiar sin tener estudios, ¿no? Que esas lentejas con arroz, ¿no? Esas Sí. legumbres con arroz que se han hecho como de forma un poco intuitiva, pues eso, por ejemplo, estaríamos mezclando el aminoácido deficiente de unas legumbres y lo complementamos con el de los cereales, ¿no? Pero esto, la pregunta es si esto es necesario siempre, por ejemplo, complementarlo de esta forma. No podemos hacerlo de otra forma, y lo que se ha visto es que sí, es que a lo mejor cuando nosotros comparamos 30 gramos de proteína de origen animal versus 30 gramos de proteína de origen vegetal, ¿no? Por ejemplo, comparamos la whey protein, que sería de leche, versus de guisante o de soja, vemos que la respuesta puede ser algo menor, o que lo que llega a sangre a nivel de aminoácidos sea algo menor en los productos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque a igualdad de proteína tiene menor concentración de ciertos aminoácidos. ¿Cómo podemos igualar esto? En lugar de dar 30 y 30, lo que damos es 30 y 40 gramos de proteína de origen Ujú. vegetal, ¿no? Y eso es lo que se ha visto que ya serviría para contrarrestar este posible déficit. Y ya por último, con respecto a lo de si es necesario, por ejemplo, el tema de ciertos suplementos proteicos, como puede ser la proteína en polvo de whey o de huevo o de soja o lo que sea, lo que hemos visto es que, volviendo a aquella dosis que hablamos de 1,6, 2, 2,2, es cuando hablamos de proteína en general, es decir, todos los alimentos que aporten proteína, nosotros como que los contabilizamos, ¿no? Y eso nos da un total proteico. Si ese total proteico ya llega a nuestros requerimientos, no sería necesario incorporar estos elementos en forma de suplemento, en forma de Ujú. batido. ¿Qué pasa? Que son una buena herramienta para tomarlo, ¿no? Y por ejemplo, en la persona que está mucho tiempo estudiando, ¿no? Y muchas veces en bibliotecas y demás, como suele ser el caso de personas que están preparando oposiciones, pues al final es mucho más transportable Sí. y fácil el llevarte tu batidito con una fruta o lo que sea para ese descanso, ¿no? Porque es bebido y ya está. O, por ejemplo, cuando tú terminas de entrenar y te vas derecho después de ducharte a estudiar, Sí. pues a lo mejor si te tienes que ir ¿no? con un bocadillo, con un tupper, con no sé cuánto, te lleva más tiempo que el formato bebido. Por Ujú. lo tanto, es una alternativa a las cosas, pero no una condición necesaria para llegar a esos requerimientos. Está guay, que quede claro esto. Vale, te voy a unir el tema de la proteína con el tema de las dietas vegetarianas, que también te quiero preguntar un poquito. Y es que un vegano, la fuente principal de proteína que tiene es las legumbres y los frutos secos. ¿Qué opinas sobre estos dos alimentos, este tipo de alimentos? Y Sí, su relación con los antinutrientes y
aporta muchas cosas, pero por otro lado parece ser que aportan otro tipo de cosas que no son tan buenas. ¿Qué opinas? Sí, digamos como que siempre decimos, ¿no? que un vegetariano ¿no? Una dieta vegetariana bien estructurada, pues puede ser compatible con todos los requerimientos de personas en general y de población deportista. Pero este mismo mensaje deberíamos de llevarlo también a aquellas personas que siguen una dieta omnívora, ¿no? Una dieta omnívora también podría ser adecuada a los requerimientos, porque no por el hecho de que sí que incorporemos ciertos productos de origen animal, esa dieta ya está bien planteada, ¿no? Que parece que solo tengan que llevar cuidado las personas que siguen una dieta vegetariana. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues como en todo patrón en el que se restringen ciertos alimentos, ya sea una dieta cetogénica o ya sea una dieta, por ejemplo, en este caso, vegetariana, en la que se excluyen todos los alimentos de origen animal, pues al final el abanico se reduce, ¿no? Entonces las elecciones que tenemos que hacer, pues a veces tenemos que prestar más atención a algunos elementos. En el caso de la proteína, que a nivel cultural, pues nosotros en nuestra alimentación mediterránea solemos meterlo a través de la carne y el pescado, pues digamos como que se nos cae un elemento importante y tenemos que hacer variaciones y más en aquellas personas que entrenan. ¿Por qué? Porque los requerimientos proteicos están incrementados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo veo muchas veces que si nosotros, por ejemplo, hablamos de población general o población general deportista, mejor dicho, que sigue una alimentación omnívora, cuando hablamos de las legumbres, hablamos de un alimento rico en carbohidratos. ¿Por qué? Porque tiene el doble de carbohidratos que de proteína, ¿no? Cuando hablamos de los frutos secos, hablamos de un elemento con principal aporte de grasas, porque a nivel calórico suponen el 60 al 70% de las calorías de una nuez son grasas, no son proteína ni son carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a un enfoque vegetariano, hablamos de alimentos proteicos como la legumbre y el fruto seco. Y es como, uff, sí, pero como con un peaje, ¿no? Es decir, porque para llegar a mis 20 gramos de proteína tengo que meter 40 o 60 de carbohidratos. Para llegar ¿no? Dices, 100 gramos de cacahuete tienen 22 gramos de proteína. Y dices, sí, ¿no? Y 700 calorías también, Sí, ¿no? sí. Entonces es como, hay que llevar más cuidado y sí que, por ejemplo, podríamos hablar de un alimento proteico o bajo mis cánones de lo que significa un alimento proteico, que es aquello que tiene predominancia a nivel calórico del elemento proteico, como puede ser después esa soja texturizada, ¿no? En el que lo que prima es la parte proteica y llevan menos que de carbohidratos. En el caso, por ejemplo, del tofu, pues también es un elemento que lleva cierto aporte de grasa, también en función un poco de cómo se haya hecho. Y con el tema de las legumbres en sí, pues eso, es simplemente tenerlo en cuenta, que las personas que tengan grandes requerimientos calóricos no van a tener ningún problema. La cosa viene cuando lo que buscas es perder grasa y meter a la persona en un déficit energético, ¿no? Y tus principales fuentes de proteína llevan asociada una carga importante de carbohidratos y de grasas, ¿no? Uh-huh. En estos casos, muchas veces el utilizar en personas, sobre todo veganas, que no meten nada de lácteos y de huevos, meter el recurso de la proteína en polvo mediante soja o guisante, al final se convierte en un gran aliado porque si no estaríamos como muy tirantes de aquella soja texturizada y demás porque no tenemos como hueco para meter la suficiente cantidad de legumbres que tenemos que meter para llegar a nuestros elementos, a nuestras cantidades proteicas. El tema de los antinutrientes es una cuestión muy compleja porque como casi todo lo relacionado con el organismo, tenemos como pistas de que lo que las cosas producen, pero no tenemos con certeza, tampoco sabemos las interacciones que ocurren, ¿no? Siempre tenemos la visión centrada en nutrientes específicos, pero lo que ocurre normalmente es que lo metemos juntos y existen interacciones entre unos y otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, Por explicarlo, sí que perdona, Carlos, los antinutrientes, explícalo tú mejor, pero son sustancias que están dentro de muchos alimentos vegetales, que lo que hacen es robar vitaminas, por hablar de una manera así un poco coloquial, robar vitaminas y minerales a los alimentos y quitárnosles y no asimilarles cuando les comemos, ¿no? Se puede resumir claro, así. sí, se podría decir más o menos que las plantas tienen sus estrategias para no ser los mejores elementos, ¿no? de proveer recursos energéticos y demás, porque así, en cierto modo, pues podrían ser protegidas de ser comidas, ¿no? Entonces, hay ciertos
nutrientes en el organismo que los llamamos nosotros antinutrientes por los efectos que tienen, podríamos decir como secuestrando, ¿no? Ciertos nutrientes, como puede ser el calcio, el hierro, el no sé cuánto, pues sabemos que a veces cuando vienen, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema de los oxalatos en algunos alimentos, ¿no? El hierro es fundamental, fundamental cuando estás preparando pruebas físicas. Eso es, sí. El hecho de que cuando llegan, por ejemplo, a estómago o intestino, ¿no? Donde tiene que absorberse en el intestino, parece que existe como cierta competencia, ¿no? Estos elementos que secuestran, ¿no? Estos antinutrientes y no, como que impiden, no al 100%, pero sí que reducen muchísimo la absorción de ciertos nutrientes, como puede ser el tema del hierro o el tema del calcio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay ciertas prácticas, como puede ser la típica, ¿no? Volviendo a las cosas que se han hecho siempre, ¿no? El tema del remojo de las legumbres, ¿no? Es algo que se ha hecho siempre también de forma un poco intuitiva, pero se ha visto que eso reduce también la presencia de estos antinutrientes porque se queda ahí. También se proponen pues dobles, como una especie de dobles cocciones en las que tiramos el agua de cocción, y parece ser que todo eso podría mejorar. Luego también, pues, quizá yo no más relacionado con temas antinutrientes, sino para una potenciación de la absorción de ciertos elementos, como puede ser el cómo combinar cosas, ¿no? Pues aquellos elementos aportan hierro, combinarlos con cierta fuente de vitamina C, ¿no? Ya sea en la misma comida, ¿no? Pues, por ejemplo, una ensalada que pueda tener trocitos de pimiento rojo, ¿no? Que, por ejemplo, es muy alto, por ejemplo, así, aunque ahora con el fresco este que hay, pues a lo mejor apetece un poco menos, ¿no? Pero el tema de algunas ensaladas con mandarina, con naranja, ¿no? Suele ser así, alinearlo con que es muy de la zona de la Vega Baja, alinear las cosas con limón, ¿no? También para aportar esa vitamina C y favorecer así la absorción del hierro no hemo, ¿no? Pero al final sí, es un elemento más a tener en cuenta. Pero vamos, que tenemos más dudas que certezas con Sí, sí. respecto a esto. Bueno, poco a poco iremos viendo más cosas. Te voy a preguntar por ciertos alimentos, así un poco rápido, por no que no se haga el vídeo súper largo. Huevos, ¿cuántos recomiendas? Evidentemente, no tiene por qué ser un número exacto, pero siempre se tiene la creencia de hace muchos años de 4 huevos a la semana como mucho. ¿Cuántos huevos puedes recomendar que, por la fuente de proteína que tiene, por la fuente de vitaminas y minerales que es la yema, como una persona así de media, una persona que hace ejercicio físico? Sí, yo huyendo de los extremos, que hemos pasado del comer uno o dos a la semana a comer 30 a la semana. Sí, es brutal como lo te Sí. digo, la, la, Somos la, gente polarizada, la o todo o sociedad nada. pendular, sí. Para mí es como lo veo como un elemento más como una fuente proteica, ¿no? Podríamos decir, ay, ¿cuántas veces puedes tomar, no sé, legumbre a la semana? ¿Cuántas veces puedes tomar carne a la semana? ¿Cuántas veces puedes tomar pescado? ¿Cuántas veces puedes tomar un yogur? ¿No? ¿Puedes tomar uno al día? ¿Dos? 14 a la semana, ¿no? No lo veo como una cuestión a limitar, siempre y cuando esto no esté desplazando el consumo de otros alimentos. Al final, la persona que está comiendo a lo mejor 30 huevos a la semana, que parece así una cosa descabellada, pero sería como comerte 4 al día, ¿no? Y si pensamos en una persona vegetariana o lacto vegetariana, ¿no? Que, por Sí. ejemplo, pues haga su revuelto por la mañana de 2 huevos y luego complementa algunas comidas, algunas ingestas con legumbre con un huevo o dos, pues esta persona ya se está comiendo 4 huevos al día, ¿no? ¿Sabemos si esto está asociado a algún peligro a la elevación de algunos parámetros por esa ingesta de colesterol? No, lo que hemos visto es que no habría una problemática. Sobre todo relacionado nuevamente a las preocupaciones con ingesta de huevo y el motivo por el cual se limitaron en su momento, aquella hipótesis que había relativa al colesterol, de que no podíamos comer huevos por su contenido en colesterol. Por suerte el organismo pues, parece más inteligente que nosotros, ¿no? Y digamos como que tiene su propia fábrica de colesterol interno y necesita bastante colesterol al día, y lo que hace es que, bueno, pues si tú me das X, ¿no? Pues yo lo que hago es reducir esa X de mi producción interna y ya está, ¿no? No tendríamos problema. Y demasiados huevos tendríamos que comer como para sobrepasar los requerimientos diarios. O sea,
que por esta parte no habría problema. Luego, en personas que siguen un patrón habitual de omnívoro, pues a lo mejor habría que ver por qué se come tanto huevo, porque a veces más por un recurso a nivel conductual de comer con prisas y esas cosas, y no Ya. detenernos a hacernos nuestro pescado, nuestro no sé cuánto, ¿no? Sí. Pero que bueno, que tampoco tendríamos problemas si hablamos de fuentes súper altas de mayor valor biológico. El huevo junto a la leche están de los que puntúan más alto. Vale, hablando de leche, otro alimento muy polarizado, o el hombre es el único animal que toma leche de otros animales, o te tomas X yogures y bebes X leche, o vas a acabar con osteoporosis seguro. O sea, los dos extremos. Supongo que hay un Claro. término medio en todo esto. Sí, somos al final producto de muchos, la confluencia de muchos intereses, ¿no? Por un lado tenemos que como ha pasado con esto del tema de las carnes hace poquito y el tema político, ¿no? Vemos como, Sí. como conflictos de intereses gastronómicos, ¿no? Hay muchas cuerdas, ¿no? que tiran, pues en este caso es otro más, ¿no? Al final, ¿por qué escuchamos tantos mensajes relacionados con que los lácteos son la panacea y son imprescindibles? Pues bueno, pues hay una industria detrás. No porque sea la industria quien lance esto, sino porque también a nivel de país, ¿no? Pues es una fuerte recurso, o sea, aportación económica Sí. además, ¿no? Y no se deja ese sector de lado. Pero otra cosa es cuando hablamos ya de salud y de necesidades reales, ¿no? Si esto es así o no es así. Lo que hemos visto es que la leche, pues es un recurso imprescindible en una etapa de nuestra vida, sobre todo la que se llama lactancia, ¿no? Sí, la materna. Como mamíferos que somos. Em, pero luego una vez vamos creciendo, ¿no? Se ha visto que no es necesaria la leche como tal. ¿Por qué? Porque estos elementos que aporta la leche pueden ser pues, ingeridos a través de otros recursos, ¿no? Eso no quiere decir que la leche ya sea mala, ¿no? Es decir, ya la ponemos si no es necesaria, es prescindible. Sí, es prescindible, pero se puede seguir tomando, ¿no? Salvo aquellas personas que tengan pues ciertas intolerancias y demás, ¿no? Claro. Entonces, la leche como tal, pues es un alimento más que tenemos, que encima lo tenemos como yo digo, en gradientes, ¿no? Y me gustan mucho los gradientes, y la leche es como un alimento que lo podemos elegir en gradientes, es decir, ¿cómo la quieres? ¿Con poca grasa, con grasa a medias o con grasa entera? Ahora ya también tenemos podemos jugar con la otra regleta, que es cuánto quieres de proteína, ¿no? Porque también tengo una leche que te pongo con un poquito más de proteína, ¿no? Y luego los elementos como yogures y demás, que al final lo que son unos recursos muy, muy grandes que podemos, cuando hablamos de lácteos, hablamos desde la mantequilla a la nata, a la leche, ¿no? A la leche en Sí, sí. polvo, al yogur, al queso. Es un campo muy amplio Hasta la whey, y incluso, ya llegas ahí al eso extremo. es, eso es. Y no, cada cosa tendrá como su efecto, su cabida sobre todo, ¿no? Más que hablar de alimentos buenos y malos, me gusta hablar de alimentos con mayor o menor cabida en base a un objetivo que tengamos, pero vamos, la leche pues tiene su cabida. Aceite, grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, yo qué sé, salmón, frutos secos que hemos hablado un poco de ellos. ¿Qué opinión tienes de ellos? Evidentemente no es lo mismo una persona que quiere perder peso que una persona que tiene un 10% de grasa y se mantiene muy bien, pero abuso de Sí. ello, con En cuidado. el, en el caso de las grasas, hay un componente, ¿no? Que lo mismo que sucede con ciertos aminoácidos, que son esenciales, es decir, que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizar, de crear muchas cosas, pero hay ciertos elementos, por ejemplo, a nivel de aminoácidos y a nivel también de ciertos ácidos grasos, que son pues, aquellos que se llaman ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es capaz de sintetizarlos y debemos de aportarlos de forma externa a través de los alimentos. Em, Me gustan más los enfoques inclusivos que exclusivos, es decir, cuando hablamos a veces de alimentación, nos centramos en el no, ¿no? Es decir, qué no puedes comer. Y para mí lo que he visto que mejor funciona es, bueno, vamos a decir aquello que debemos potenciar, que debemos darle más relevancia, más peso en nuestra alimentación. Y cuando hablamos de alimentos que aportan grasas, pues se nos
vienen algunos a la cabeza como alimentos a priorizar, ¿no? Pues, a priorizar ese aceite de oliva virgen extra, ¿no? Que tenemos aquí Sí. en el país. Hablar también de aquellos frutos secos, como hemos hablado. Luego, dentro de los pescados, pues sabemos que hay aquellos pescados que son azules, pues que tienen una mayor presencia en ácidos grasos omega 3, en EPA de DHA, como puede ser el salmón, como puede ser el atún. Otros que se nos Que no hay olvida, discusión que los omega 3 es fundamental claro. para la salud. Creo que no hay discusión ya, ¿no? A nivel de evidencia. Eso es, sí. Luego la discusión ahora está en si suplementarlo, ¿no? Porque una cosa es cuando estamos hablando pues eso, de las sardinas, de la caballa y demás, que también tienen su omega 3, ¿no? Estamos hablando de ingestas grandes puntuales, ¿no? En esos 2 días a la semana que puede comer una persona pescado azul. La cosa es luego si esto es suplementado crónicamente todos los días con una determinada cantidad de unos omega 3 concretos a largo plazo, pues produce mejoras en ciertos marcadores, es donde está la duda, ¿no? También Ujú. relativo también al coste que esto tiene de un buen suplemento de omega 3. Si de aquí a 3 meses, habiéndome gastado 120 euros, pues voy a tener alguna adaptación o Ya. mejora o no, ¿no? Sí, sí. Entonces, estos serían como los elementos que más cabida tenemos que darle, ¿no? Pues esos como he dicho, frutos secos, aceites y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente señalamos como culpables de, ay, el aceite de palma, ay, el aceite de girasol, ay, no sé, ¿no? Vamos buscando como señalando culpables. Y realmente nadie come aceite de girasol, nadie come azúcar, nadie come aceite de palma, sino que al final comemos vehículos, ¿no? Alimentos que son vehículos de estos ingredientes, ¿no? Y más que señalar dónde está el problema, ¿no? Debemos de decir qué alimentos deberíamos de potenciar para que simplemente esa bollería y esos productos, sobre todo industriales, que son los que aportan otras grasas que sabemos que ya es que no sean esenciales, sino que incluso pueden tener un efecto perjudicial a largo plazo, pues sobre todo se vean desplazadas, ¿no? Porque pasemos de comer esas magdalenas o no sé cuánto a nivel industrial Ujú. por esos frutos secos, ¿no? Y fruta, ¿no? En esas medias mañanas o esas medias tardes. Vale, pues vamos con el tema estrella. Lo comentamos antes de empezar a grabar, que la gente lo que más me pregunta a mí con diferencia es, las temáticas es suplementos, suplementos, las pócimas mágicas que nos hacen ser mejor en nuestras marcas. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de, si te parece, ya hemos hablado de proteína y ahora ya la proteína lo dejamos, que ya ha quedado claro que si tu alimentación normal da suficiente proteína, ya entre 1,6 y 2 gramos por kilo de peso, pues no sería necesario, pero hay otros suplementos que hay evidencia de que son positivos. Yo creo que los dos grandes evidencias son la creatina y la cafeína. Coméntanos un poquito tu opinión sobre los dos. Sí, es eso, los suplementos que digamos que más evidencia tienen, tanto por número, ¿no? De estudios que se han realizado y se han probado en diferentes contextos, como luego visto de que tienen o que tienen el potencial de generar efectos positivos, pues son sobre todo la cafeína y la creatina, que además en nuestro contexto específico, pues tiene importante relevancia por en lo que consisten, ¿no? Las pruebas. Al final son intensidad elevada, repeticiones máximas y demás. Y aquí es justo uno de los contextos donde se ha visto que tanto la cafeína como la creatina pues podrían ser beneficiosos. En el caso de la creatina, sobre todo porque en aquellas actividades explosivas, como puede ser, pues, por ejemplo, hacer press de banca, ¿no? Ese chispazo, cuando nosotros hablamos de los recursos energéticos de los que el cuerpo tira para hacer, ¿no? Esta intensidad, lo que vemos es que el principal sustrato que utiliza es lo que se llama el ATP, ¿no? Y seguido va la fosfocreatina, ¿no? Luego ya como que irían en un continuum energético, irían como subiendo otros elementos, como es el tema de los carbohidratos, ¿no? Por cierta vía energética. Entonces, lo que nosotros hacemos al suplementarnos con creatina es incrementar los depósitos de fosfocreatina que tenemos a nivel muscular. Esto lo que implica es que, poniendo un ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, esas series que podemos hacer de banca a 10 repeticiones, ¿no? Pues en el efecto que buscaríamos con la suplementación con creatina es que en lugar de hacer una determinada carga 10, 9,
8, 7 repeticiones porque vayamos perdiendo rendimiento en las sucesivas repeticiones, en las sucesivas series, la idea sería que la ingesta de creatina, al incrementar estos depósitos de fosfocreatina muscular, lo que permite es que entre series exista una mayor resíntesis de este ATP que se ha gastado, es decir, que exista una recuperación mayor y que podamos encadenar pues 10, 9, 9, 8, ¿no? Sí. Con esa misma carga, y que sea esto lo que a largo plazo nos lleve a unas mayores ganancias de masa muscular o de fuerza. Y con el tema de la creatina, de la cafeína, actuaría por otra vía, que sería por un tema más del sistema nervioso, bloqueando, es como se llama un antagonista de los receptores de adenosina del cerebro, ¿no? Que a mí me gusta representarlo como el juego este de la silla, ¿no? El que ponían la musiquita, ¿no? Y había más personas que sillas, ¿no? Entonces, cuando se apagaba la música, había que sentarse y alguien se quedaba sin su silla, ¿no? Pues lo que hace un poco la cafeína es que se adhiere a estos receptores de adenosina, y lo que hace es que la adenosina no se pueda fijar, ¿no? Digamos como que corta una cascada de reacciones que se producen, y esto pues está visto que podría reducir aquella, digamos como el RPE, la escala de esfuerzo percibido que tenemos, es decir, que para una misma actividad la intensidad que nosotros percibamos sea menor, por lo tanto podemos llegar a intensidades mayores, que también la fatiga, que también podría ser importante, ya no en un contexto de entrenamiento, sino en un contexto, por ejemplo, de reducción de fatiga, de incremento de alerta, que podría ser interesante en temas de estudio, ¿no? Ujú. Pues también podría ser un suplemento, obviamente en distintas dosis, ¿no? Me gusta escalonarlo de que cuando hablamos de, por ejemplo, reducir aquel efecto asociado a un mal descanso, ¿no? Puntual, porque si es un mal Sí, descanso crónico, no hay cafeína que arregle un mal descanso, ¿no? Lo que hay que hacer es claro. arreglar el mal descanso. Pero pues aquellas noches, por ejemplo, en personas que, no es nuestro caso, pero que viajan, que tienen jet lag, ¿no? Y hay un efecto asociado a este cansancio por el cambio horario, todas estas, digamos, como aletargamiento que se produce, se podría mejorar con una dosis menor de cafeína, que estaríamos hablando entre 1 y 3 miligramos por kilogramo de peso Ujú. corporal. Luego nos vamos al siguiente espectro, que sería entre 3 y 6, que es donde hemos visto que estaría aquella mejora del rendimiento de forma aguda, ¿no? Pues estaríamos hablando para una persona de cerca de 70 kilos, pues de 200 miligramos, 200 y poco, ¿no? Serían un poco las dosis que suelen manejarse. Entonces, si ya no fuéramos de aquí, el resto de cosas ya son como a valorar, ¿no? Estos dos suplementos son los que sí que podemos ir con ellos, ¿no? De hecho, la gente tiene como ya familiarizado el tema de la cafeína, porque la mayoría son consumidores De de café. café, entonces les puedes decir, oye, mira, este efecto de ¿no? Como más chispa y alerta que tienes, pues es un poco lo que tratamos de mimetizar con la cafeína, pero a una dosis exacta. Y con la creatina no es algo foráneo, ¿no? O sea, no es algo que nuestro cuerpo no sepa ni lo que es. De hecho, nuestro cuerpo tiene la capacidad de crear, de generar creatina, porque es un elemento indispensable. Lo que pasa es que lo hace a través de otros aminoácidos que tiene en el cuerpo, y nosotros en la carne y en el pescado, sobre todo, pues, por ejemplo, elementos como arenque, pollo, no sé cuánto, tiene una cantidad de creatina que nosotros estamos comiendo, ¿no? Y que va a nuestros depósitos. Lo que pasa es que las dosis necesarias para incrementar esos depósitos a nivel muscular, para que se produzca esa mejora en el rendimiento, se conseguirían con cerca de entre 4 y 5 gramos al día. ¿Qué pasa? Que para llegar a estos 4 o 5 gramos al día de creatina deberíamos de comer cerca de 1 kilo de carne de cerdo al día, ¿no? Y esto es impensable. Entonces, ¿qué hacemos? Que recurrimos a ese suplemento que en un simple cacito nos aporta lo que habría en 5 kilos, o sea, en 1 kilo Ujú. de carne. Vale, genial. Una de las grandes preguntas que me hace sobre la creatina, aparte de la dosis, de si hay que hacer descansos, etcétera, es que voy a coger peso, es que me voy a poner como un armario ropero y yo tengo que correr un mil o tengo que correr una cruz navet. ¿Tu opinión Sí. sobre las ganancias y el agua que arrastra la creatina? Es un tema recurrente. Al final, la creatina se almacena a nivel muscular, y lo mismo que ocurre con el glucógeno muscular, pues requiere de cierto agua, ¿no? Para ser almacenada, hidratada, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que esto podría conllevar a un incremento del peso corporal, ¿no? Sobre todo de agua intramuscular, es decir, que no es agua que exista entre el músculo y la piel, sino que sería como dentro, sería un músculo más hidratado.
esto nos lleva directamente a una pérdida del rendimiento en aquellas pruebas donde el peso es un componente, ¿no?, importante. Esta pregunta no se la hace solo el opositor, sino que se la hace el corredor y se la hace el Claro, ciclista, ¿no? claro. Que son dos culturas con el miedo al peso Sí. bastante Más que el arraigado, ¿no? opositor todavía, sí. Claro, ¿qué ocurre? Que lo que deberíamos pensar, tanto no solo para la hora de hacer suplementación, sino a la hora de plantearnos si debemos subir de peso, bajar, ¿no?, hacer una fase de ganancia de masa muscular, de bajada de grasa, es dejar de pensar en el peso como un valor que va a dictar el rendimiento y pasar a verlo como un ratio. Es decir, al final a mí lo que me importa es el ratio fuerza o potencia, ¿no?, versus peso corporal. Ujú. ¿Por qué? Porque si sea lo que sea la práctica o un suplemento, me hace que, esto por ejemplo el ciclista se mide muy bien porque se mide en vatios, ¿no? Es decir, cuántos vatios mueves en la bici. Porque si tú mueves más vatios de lo que peso has cogido, da igual. Es decir, ese suplemento te va a hacer ir más rápido. El corredor te va a hacer que cada zancada sea más fuerte, ¿no? Te va a hacer que tú recuperes mejor entre series y que ganes en fuerza, ¿no?, en fuerza de tracción. Por lo tanto, aunque pesen más, vas a hacer más dominada, ¿no? Y lo mismo ocurre con la carrera. Entonces, eh, es un tema bastante difícil, ¿no? Y que la persona suele tener mucho miedo con el tema del peso corporal y por suerte, cuando lo cogemos las cosas con tiempo, pues le puedes proponer el hecho de simplemente vamos a probar, ¿vale? Y vamos a probar y al igual que se almacena agua, luego se va, ¿no?, cuando dejas de tomarla. En el caso de que veamos que estás perdiendo rendimiento, la quitamos, ¿no? Y no suele ser el caso de que se, No se suele tenga que ser. quitar la creatina porque la persona mejora en rendimiento, ve que sus series de 400, pues ahora las mete todas a tiempo cuando antes no, ¿no? Se nota súper fresca. Entonces, pues eso, a veces la práctica, ¿no?, real, el verlo tú y comprobarlo en tus carnes, como se dice, pues suele ser el mejor razonamiento que podemos darle a una persona. Vale, genial. Ahora, ya para acabar, porque te estoy robando mucho tiempo, quería hablar de suplementos de nueva generación, entre comillas, como la betalanina, cosas que ya la gente empiezan a sonar, ya está en toda la cultura popular, pero no hay tanta evidencia como con la creatina, con la cafeína. Y, o aparte de la betalanina, ¿qué otro suplemento puedes tú recomendar de por lo menos tenerlo ahí en la vista y que no se pierda de seguirle por posibles beneficios para pruebas físicas? ¿Qué cosas puedes recomendar? Sobre todo serían dos, que uno sería la betalanina y otro el bicarbonato sódico, ¿no?, Sí. que un poco van de la mano Objetivos porque, similares. claro, ambos son como tamponadores. Lo único que, la diferencia entre uno y otro es que uno, la betalanina, es un tamponador intracelular, es decir, que actúa dentro de la célula, y el bicarbonato es un tamponador extracelular, ¿vale? De hecho, luego podemos plantearnos la combinación, ¿no?, y tener un Ujú. tamponador intra y extracelular. ¿Cuál es un poco el fundamento de todo esto? ¿No? Pues que aquellos ejercicios que hacemos de alta intensidad y también una determinada duración, como puede ser sobre todo pruebas de entre 1 minuto a 20, ¿no? Podríamos más o menos es donde se ve que podría ser más efectivo este tipo de suplementos. Cuando lo hacemos a una intensidad suficiente, lo que se produce es que se hace como en condiciones de baja concentración de oxígeno, ¿no? Y de esa glucosa, digamos, como que deriva a ácido láctico y lactato posteriormente, ¿no? Este lactato, digamos que cuando se convierte de ácido láctico a lactato, digamos como que se libera un ion hidrógeno que lo que hace es acidificar el medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Existe la hipótesis de que cierta fatiga muscular e incluso fallo en la propia contracción muscular podría estar ligada a esta acumulación de iones hidrógeno porque han incrementado o mejor, la acidez, ¿no?, que Sí. básicamente es que baja el pH del músculo, y el cuerpo, pues al final es muy inteligente y cuando se produce esto significa que la actividad debe cesar, ¿no? Porque si lo llevamos al extremo, podríamos acabar con ciertas células del organismo, ¿no? Entonces, como mecanismo de protección puede ser que cuando alcanza estos umbrales,
¿no? Empieza como a perderse rendimiento básicamente para que aflojes el ritmo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo tiene sus elementos propios como tamponadores. Es decir, realmente cuando nosotros pensamos en suplementos, significa que eso ya está en nuestro organismo. Es decir, que nuestro cuerpo ya tiene esa creatina, ya tiene este bicarbonato, ya tiene esta betalanina, ¿no? Ya lo tiene propiamente. Lo que hacemos es potenciar aquello que ya tiene. En este caso, el bicarbonato es un tamponador propio del cuerpo que tiene, ¿no? Entonces, actuaría a nivel extracelular el bicarbonato al ser una base, ¿no? Digamos que contrarresta el ácido, ¿no? Y de esta forma lo que conseguiríamos es, según la hipótesis, incrementar nuestro pH ligeramente para que podamos contrarrestar en mayor medida esa acidez que se genera con el ejercicio. Y por contra, la betalanina actuaría en el interior de la célula, ya que hemos visto que la betalanina incrementa la producción de un elemento que se llama carnosina, que dentro de la célula lo que hace es contrarrestar este pH. Por lo tanto, tendríamos como dos vías que podrían reducir esa acidez y por lo tanto permitir que esa persona aguante a esa intensidad durante más tiempo. Esa sería un poco la hipótesis. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la betalanina? Que muchas veces se ha dado mal, es decir, se ha dado mal como si fuera una cafeína, es decir, yo me lo tomo, ¿no? Y supuestamente pues eso ya va a reducir el pH, ¿no? Y no sé cuánto. No, la betalanina, al igual que la creatina, requiere de una acumulación, o sea, es decir, requiere de una dosis durante unos determinados entre 4 y 20 semanas para que eleve los niveles de carnosina a unos niveles suficientes como para que sea efectiva esa contrarrestación de la acidez. Por lo tanto, se debería tomar a una dosis concreta durante determinado tiempo, teniendo en cuenta que la betalanina es un elemento que produce lo que se llama parestesia, que es un picorcito en esto cuando pasamos ciertos umbrales de cantidad por toma. Entonces, tenemos como que fraccionarlo en varias tomas al día para Sí. reducir, ¿no? Esta sensación que puede ser incluso molesta. Entonces, se requiere como de esa cantidad de días, ¿no? Y a veces es que, como dice, un estudio demuestra que, ¿no? Los estudios, cuando dice, leas un estudio demuestra, no, los estudios sugieren, ¿no? No demuestran, sugieren o indican que la betalanina podría no ser efectiva en pruebas de alta intensidad de tanta duración. Bueno, pero es que a lo mejor si ha dado la betalanina durante 2 semanas, a lo mejor todavía no están los efectos. Hay que aguantar más, ¿no? Y comprobar aquellos estudios que llevan más tiempo dados. Esto lo que nos implica es que el opositor debería de comenzar con la betalanina mucho antes, no solo para llegar a la semana 8 o 20, por así decirlo, en las pruebas, sino para acumular entrenamientos en Ujú. esta zona. Entonces sería un suplemento como de largo recorrido. Y pasando al bicarbonato, es un elemento que es uno de los suplementos más estudiados, de los que más evidencia científica hay de que van bien, Ujú. pero también de que van mal. ¿En qué sentido? De que es un suplemento que sienta muy mal, ¿no? Pensamos que las dosis de suplementación con bicarbonato se van a los 0,3 gramos por kilogramo de peso corporal. Esto lo que quiere decir es que la persona debería estar tomando cerca de una persona de 70 kilos media, 20 gramos, 20-21 gramos de bicarbonato en una toma, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues 2 cucharadas soperas, no de bicarbonato, o sea, el bicarbonato no hay que pensar que se compra en tiendas de suplementación, sino el bicarbonato que tenemos en casa, el típico de los supermercados, es ese bicarbonato sódico del que estamos hablando, ¿no? El que tomamos Ujú. algunas personas para cuando nos da Sí. acidez o no sé cuánto, estamos hablando de eso, pues ya con una cucharita, ¿no? Se lía ahí la marimorena con el gas y todo eso, pues sería Ya. echarle como 20 gramos a eso. 20 gramos que si recordamos el nombre, bicarbonato sódico, ¿no? Lleva sodio, ¿no? Y en esa cantidad de bicarbonato estamos hablando de que la persona ingiere entre 4 y 5 gramos de sodio, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta gran cantidad se ha visto que es bastante perjudicial para a nivel de barriga, ¿no? Es decir, que Ya. debemos de tomarlo de una forma muy concreta, ¿no? Y comprobar la tolerancia de la persona para que el suplemento no pase de ser ergogénico, ¿no? Que mejora el rendimiento, Sí. a ergolítico, ¿no? Que es perjudicial para el rendimiento, porque si la persona eleva su pH, pero termina de calentar y si tiene que ir corriendo, no a la pista, sino al baño, porque tiene una diarrea, ¿no? Pues esa persona no va a Sí. entrenar y sobre todo no va a hacer la prueba, ¿no? Entonces, se ha visto que fraccionando la dosis también en 2, 3 a lo largo del día,
podríamos mimetizar los resultados de una dosis grande sin todos estos efectos perjudiciales. E incluso que el día posterior a haberlo tomado se mantienen esos umbrales. Es decir, que se podría incluso en personas no tomar el día de las pruebas, ¿no? Después de obviamente haberlo probado 50.000 veces Claro, claro. en los entrenamientos, Pero la se norma es podría, esa, no el se, día de po- la prueba no probarlo por primera vez, sino... se podría incluso no tomar ese mismo día porque podríamos tener todavía ese pH, ¿no? Contrarrestado. Pero eso, es combinarlo también con comidas y demás. Entonces es un suplemento muy delicado que podría ser beneficioso. No que va a ser beneficioso, sino que Claro. podría, ¿no? Y con lo desagradable también que es, pues pensando de que si lo fraccionamos nos sienta mejor, significaría que 3 veces al día o 2 deberíamos de estar tomando ese vasito con agua, con sal, ¿no? Con ese saborcillo tan desagradable durante tiempo. El Entonces, planteamiento de sinergia betalanina, bueno, sinergia o complementación, me va a picar el cuerpo, me voy a estar mal del estómago, tengo que estar 3 o 4 veces al día tomando durante semanas. sí, y me tomo la cafeína y voy Sí, sí. nervioso, ¿no? Sí, 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 sí. Uf, no sé, no sé. Hombre, está claro que cuando te juegas tu futuro, pues cualquier cosa que te pueda ayudar, si vas muy justo en una prueba como el 1000 o la Cruz Navet, ese Claro, porcentaje te ayuda, del acto no acto, por supuesto que merecería la pena, pero claro. Pero ¿cuándo pensamos en esto? Cuando llevamos unos meses trabajando en la base de la comida, es decir, claro, que ya hemos dado, tú vas a la prueba, ¿no? Con un largo recorrido. ¿Por qué? Porque es que ese suplemento te va a dar ese 0,01%, pero es que si hubiésemos atacado los elementos de la comida, ¿no? Tampoco hace falta cogerlo con 3 años de antelación, ¿no? Pero sí con cogerlo con al menos 3, 6 meses de antelación y nos ponemos en la composición corporal óptima y entrenas con calidad, recuperas y te adaptas y mejoras rendimiento, que a lo mejor ese suplemento, ¿no? Ahí puede tener cabida. El problema está cuando esto lo tenemos totalmente de comer intuitivamente y decimos, ay, he escuchado que la cafeína o he escuchado que la creatina o la tal, es como el efecto se diluye, ¿no? Es como una gota de agua en un mar. yo es algo que digo mucho en redes sociales y que además al tener, bueno, yo para mí es una suerte de no de ser patrocinado de ninguna marca de suplementos, puedo hablar con total libertad. Claro, si me pagas una marca de suplementos, pues tendría que decir a lo mejor o callarme, pero tengo esa suerte de que entrena bien, come bien, duerme bien y luego hablamos de suplementos. Pero si los Eso tres es. pilares... Eso es. Eso es. Sí, sí. Primero lo importante, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, Carlos. Pues bueno, pues hasta aquí. No sé si quieres comentar algo más o, por supuesto, que Yo estarán creo que tus redes sociales y todo en la descripción del vídeo para la gente que se quiera poner en contacto eso es. contigo. Eso es. Cualquier cosilla por ahí me pueden escribir. Muy bien, pues muchas gracias. Joder, ha estado súper bien. La Nada, charla me ha a ti. encantado. Has aportado Sí. muchas cosas. He aprendido cosas. En muchas estoy muy de acuerdo contigo. Lo que has dicho sí que da igual. Te he escuchado y digo, joder, es que yo pienso exactamente igual. Así que genial. Muchas gracias a ti por esto. Me he sentido súper, súper cómodo. Muy bien. Adiós. Pues nada, hasta luego, Antonio.